Bienvenido a toda la banda, yo soy Benjamín y en el video de hoy vamos a estar hablando del lado B de Polonia. Les voy a decir según mi experiencia cuáles son las 6 desventajas más importantes. Bien, como primera y me parece que más importante desventaja vamos a hablar acerca del clima. Todos saben, pero bueno, a comparación de Sudamérica, Polonia es un país extremadamente frío. Acá el invierno es muy largo y se nota mucho el cambio de temperatura. Pero a mí lo que más me molesta del invierno es la oscuridad que hay. Son las 3:30 y ya está oscuro y va a seguir empeorando. Miren, ahora les voy a mostrar afuera cómo está. Miren, esta es la vista de mi casa. Como ven, son las 4 de la tarde y ya está cayendo el sol. Pero también tenemos el otro extremo. Acá cuando es verano oscurece demasiado tarde y sale el sol muy temprano. Yo tengo recuerdos de ir al boliche y volver alrededor de las 5 de la mañana y que ya está el sol, viste, re soleado. Y se complica un poco para dormir. Acá recomiendo que se compren blackouts o tengan persianas en su casa porque si no se complica dormir. Bien, y como último punto acerca del clima, acá en Polonia cambia demasiado el clima en un lapso muy corto de tiempo. A veces uno mira el cielo y a la izquierda tiene todas nubes, está todo gris horrible y a la derecha está despejado. O nieva y después al rato sale el sol y después llueve y después se pone gris, todo eso en un mismo día. Pero bueno, para mí el tema del clima no es un impedimento. A veces con este tema de la oscuridad uno se deprime un poco porque termina de trabajar a las 5 o a las 6 de la tarde y ya está oscuro. Va al trabajo oscuro y sale del trabajo y está oscuro. Entonces es como que te saca un poco la energía, o por lo menos eso me pasa a mí. Bien, como segunda desventaja vamos a hablar acerca de la mentalidad de algunos polacos. En Polonia predomina la religión del catolicismo y hay muchos polacos que tienen la mentalidad un poco más cerrada. Generalmente no en ciudades grandes como Cracovia o Varsovia, pero en pueblos más pequeños. La comunidad LGBT puede ser que no sea bien vista y puede ser de que en la calle te miren de alguna forma despectiva o te digan algo. Pero la verdad que no pasa muy a menudo. Como tercera desventaja quiero hablar acerca de la divisa, de la moneda que se usa en Polonia, que es el zloty o el złoty. Yo cuando envío dinero a Argentina utilizo una aplicación, una página web que se llama saldo.com.ar y no tiene la opción del zloty, sino solamente de euro y de dólar. En mi caso yo me tengo que abrir una cuenta de Wise, cargar dinero de mi cuenta de zlotys a euro y recién ahí poder transferir una cuenta bancaria en pesos para Argentina. Pero ¿qué pasa? Cuando yo quiero enviar de zlotys a euro a mi cuenta de Wise, ya ahí me cobran una conversión y ya estoy perdiendo dinero. Entonces esa para mí es una de las desventajas de que la moneda acá no sea el euro. Bien, como cuarta desventaja vamos a hablar acerca de la visa. Acá en Polonia, mejor dicho en Europa, siempre van a priorizar al europeo y es más complicado el tema de los papeles. ¿Por qué lo digo? Porque en profesiones solicitadas, inclusive como programación, si vos estás bien calificado, les gustás mucho a la empresa y sos el candidato perfecto, pero también tienen a un europeo que cumple esos requisitos, siempre van a priorizar al europeo por un tema de papeles. Bien, como quinto apartado vamos a hablar acerca de los impuestos. Yo actualmente tengo 23 años y a mí me descuentan un 23% de mi sueldo. Para la gente que es menor de 25 años, me parece, hay un impuesto que no pagan. Pero si vos venís a trabajar a Polonia y ya sos mayor de 25 años, te van a descontar un poco más del 23% de tu sueldo en impuestos. Como sexta y última desventaja, vamos a hablar acerca del trabajo. En Polonia enfatizan mucho la vida del trabajador después del trabajo. Siempre quieren que estés tranquilo, que estés relajado y que al otro día vuelvas al trabajo con todas las pilas. Respetan mucho el horario de tal hora a tal hora y ni un minuto más y ni un minuto menos. Acá te dice, ya es la hora, listo, cada uno a su casa. Pero a veces el trabajo te pide demasiada producción a comparación de Argentina, en mi experiencia. Si me preguntás a mí, Polonia es un país maravilloso y ninguna de estas 6 desventajas haría que yo me fuera del país. Yo le veo muchas más ventajas que desventajas. Pero bueno, solamente quería que estén al tanto de cuáles son las desventajas para mí y de mi punto de vista.
Si el video les fue útil, no olviden de darle like y de suscribirse. Háganme saber en la caja de los comentarios qué les pareció. Y quería agradecerles también por los 450 suscriptores. Conseguimos 50 suscriptores en los últimos 7 días, así que les agradezco de todo corazón. Nos vemos en el próximo video. Chao.